Muy buenas, ¿qué tal están? Estamos en el barrio de San Mateo, en concreto en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera. Vamos a conocer el legado, la historia de este municipio y toda su historia. Además, ¿saben que en Jerez hubo playa, hubo mar? Sí, pues lo vamos a conocer, además de su historia musulmana, romana y de un casco greco-romano. Lo vamos a conocer todo ello aquí, en el Museo Arqueológico en Jerez de la Frontera. Nos encontramos en pleno centro del barrio San Mateo, junto a la Plaza del Mercado, que precisamente es la plaza cuyo nombre conocemos desde más antiguo, porque ya en el libro de repartimiento, en 1266, se menciona la Plaza del Mercado, es decir, se llama Plaza del Mercado desde hace 800 años. Estamos en un edificio que da cara a esta plaza, un edificio que tiene una historia muy singular, siempre unido a la cultura. Este edificio, esta casa patio del siglo XVIII, principios del XIX, perteneció a don Juan Sánchez de la Torre, un rico vinatero que murió sin descendencia. Así que dejó este edificio, esta casa, su morada, y creo que 1 millón de reales para la creación de un colegio de humanidades en 1836. Este colegio de humanidades inmediatamente pasó a ser el primer instituto de enseñanza secundaria de la provincia de Cádiz y el 9º de España. Actualmente este instituto que se fundó aquí es el Padre Luis Coloma. El Padre Luis Coloma, el origen del Padre Luis Coloma está en este edificio. Empezó a hacer una colección arqueológica en el siglo XVIII. Es uno de los museos arqueológicos de Andalucía que tiene unas raíces más antiguas. Evidentemente no fue museo arqueológico hasta los años 60, pero aún así sigue siendo de los más antiguos con esta categoría. Empezó con 2 pequeñas salas y las columnas, las estatuas, los escudos, las piezas más pesadas en el pórtico de lo que era entonces la biblioteca pública, lo que es actualmente el Ayuntamiento de Jerez, de la Plaza del Cabildo, actualmente la Plaza de la Asunción. Ahí es donde empezó esta colección arqueológica, este museo. Un museo tiene una labor pedagógica, una labor divulgativa, una labor de conservación, una labor de educación permanente. Eso es un museo. Sin estas cosas, no es un museo. La historia de un territorio está marcada mucho por el propio territorio. Jerez de la Frontera, bueno, todos lo sabemos, pero os lo comento, está al sur de la península ibérica, más cerca de África que del resto de Europa, desde luego. Tiene un término muy extenso, lo que hace que tenga muchos paisajes diferentes. Las marismas, las campiñas, el río Guadalete con sus vegas y las sierras al este. El término de Jerez y todo el entorno de la bahía de Cádiz y de la desembocadura del Guadalquivir han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Aquí encontramos en este mapa una representación de lo que fue el Lacus Ligustinus. Todo esto era mar, era una entrada de mar profundísima que llegaba casi hasta Sevilla. A este lago tan grande se abrían unos esteros son como los pequeños fiordos, para que nos entendamos, que entraban tierra adentro y eran navegables.
De hecho, se encontró en mesas de asta, en Asta Regia, en este estero, que ahora está a unos 25 kilómetros de la costa, un barco del siglo VI después de Cristo. Un pequeño barco, no era un transatlántico, evidentemente, un pequeño barco. Y también existía otro estero de estos que entraba hasta los pies de Jerez, aquellas famosas playas de San Telmo que tanto hablan las personas mayores de la ciudad, existieron de verdad. De hecho, la Hermandad del Cristo de la Inspiración la fundan los barqueros y los pescadores que navegaban, que trabajaban en este estero. La Virgen del Valle se llama así porque la Virgen estaba mirando a ese valle donde estaba la entrada de mar. Ese estero se fue secando y dio origen a lo que ahora se llama Valle Sequillo. La famosa barriada del Valle Sequillo se llama así no porque sí, sino porque el valle se quedó sequillo. Junto a estos esteros se encuentran las campiñas, sobre todo las campiñas de la zona noroeste, que son muy fértiles, que se extienden tanto por Jerez como por parte de Rota, Sanlúcar, el puerto de Santa María. Esta fertilidad de estas tierras es debido en gran parte a las albarizas. Las albarizas son unas tierras arcillosas, muy blancas, con un gran albedo, que tiene la particularidad de que se seca rápidamente por arriba, creando una costra que impide que la humedad se evapore, con lo cual, aunque llueva poco, al quedarse esa costra, la humedad se continúa bajo tierra. Por eso es tan fértil, por eso es tan buena para los cereales, para la vid y para el olivo. Tenemos que pensar que hasta el monocultivo del siglo XIX, Jerez tenía la misma extensión de olivares que de viñedos. Uno de los medios de comunicación que hacía de carretera, de autopista, era el río Guadalete. El río Guadalete, aunque ahora lleva muy poca agua, era un río muchísimo más poderoso en la antigüedad. Tenemos que pensar que en la prehistoria no estaban domesticados los caballos, no había trenes, ni coches, ni aviones. El medio de comunicación más rápido y más eficaz eran los ríos y los mares. Entonces, un río servía como medio de comunicación entre zonas a veces muy alejadas geográficamente. Otro de los espacios geográficos, otro de los paisajes del término municipal de Jerez es las sierras. Las sierras son importantes porque aparte de que dan otros productos, evidentemente la agricultura no es tan importante en la sierra, pero la ganadería sí. De hecho, toda la sierra tanto de Jerez como del resto de la provincia de Cádiz es famosa por su ganadería de vacas y por su ganadería de ovejas y de cabras. No hay más que hablar del queso payollo. Precisamente en Villaluenga del Rosario parece que nos indica por qué la gente se empezó a meter en las cuevas. La gente no empezó a vivir en las cuevas que se encuentran en la sierra porque sí, porque les gustara. La gente empezó a vivir en las cuevas por las glaciaciones. Hacía un frío tan intenso que había que buscar un refugio. Parece que hubo un pequeño glaciar en Villaluenga del Rosario, pequeño glaciar, pero imagínense tan al sur, un glaciar. Se pueden pensar el frío que hacía en esa época. Si ustedes bajan a un garaje subterráneo, verán que en verano hace más fresco que la superficie y en invierno hace más calor que la superficie. Hay una temperatura constante. Las cuevas son iguales, tienen una temperatura constante. Por eso la gente, durante las glaciaciones, empezó a refugiarse en las cuevas. Las primeras culturas que están representadas en el Museo Arqueológico de Jerez son las del Paleolítico, la de la Achelense. Son materiales de hace 600.000 años, es decir, hace una buena cantidad de añitos. Si ustedes se fijan, los materiales son unas piedras muy toscas, con muy poco trabajo, con muy pocos retoques de las piedras. No hay una selección clara y evidente de las piedras y parece que estas herramientas, estos útiles, servían para todo. Para excavar raíces, matar bichos, desollarlos, incluso
siendo ya del género humano para pegarse entre ellos leñazos, que para eso los humanos nos las pintamos solas. Ya a partir del Paleolítico Medio empezamos a ver que los útiles están hechos de menor tamaño, están más trabajados, tienen mayor retoque. Hay una diversificación de las piezas en función de su utilidad. Estamos viendo cómo vamos evolucionando. Las piedras son casi todas siles, ya hay una búsqueda de un material para una función, ya no es cualquier tipo de piedra me sirve. Entonces vamos evolucionando en la industria lítica cada vez más. Es en este periodo, ya al final del Paleolítico, cuando los seres humanos empiezan a pensar que hay algo más allá, empiezan a pensar que hay algo mágico, algo que está a nuestro alrededor. Y empiezan a pintar en las cuevas, a pintar o a tallar animales. ¿Con qué fin? Bueno, hay tantas hipótesis como arqueólogos casi. Una de las más asumidas es que se realizaban estas pinturas, estos grabados, con el fin de apoderarse un poco del ánima del animal, del alma del animal, y poder tener más posibilidad para cazarlo. Hay que tener en cuenta que todavía hay tribus que no permiten que le hagan fotografías porque creen que les va a robar parte del alma. Entonces, si todavía estamos así algunas personas, imagínense hace 20.000 años. La primera gran revolución se produce durante el Neolítico. ¿Y por qué la primera gran revolución? Bueno, hasta este momento hemos sido nómadas, no hemos tenido un lugar fijo donde vivir, o no un lugar estable a lo largo de los años. Sin embargo, con el Neolítico parece que alguien se dio cuenta que echando una semilla en la tierra y echándole agua, crecía más fuerte. Si cogías los granos o las semillas más grandes y las sembrabas de nuevo, germinaban más, tenían otros frutos más grandes y tenían más cantidad de frutos. Y así surgió la agricultura. Tienes que estar constantemente pendiente de esos cultivos. Ya no podemos estar todo el día de caza. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una vallita de madera y metemos allá los animales. Y así surge la ganadería, de una manera tan sencilla. La gran evolución, alguien se dio cuenta, parece que una mujer, porque algunas de las cerámicas más antiguas del mundo tienen huellas femeninas, se dio cuenta de que la arcilla, con unas piedrecitas pequeñas, un poco de paja, se ponía al fuego, se endurecía de tal manera que no se derretía con el agua. Y empezaron a hacer cacharros de cerámica. Cacharros de cerámica que servían para guardar los excedentes de alimentos y también para cocinar. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, si empezamos a cocinar, podemos hacer papillas. Se la damos a los niños, los destetamos antes y podemos tener más hijos, con lo cual hay una revolución demográfica. De igual manera, las papillas se le pueden dar a las personas mayores que ya no tienen dientes. Tenemos que tener en cuenta que no había cepillos de dientes en aquella época. Con lo cual viven más tiempo y pueden pasar sus enseñanzas a más generaciones. Tenemos que pensar que una persona con 25 o 28 años ya era un anciano. Entonces consigue que viva más tiempo y transmita esa sabiduría. Avanzamos en la historia y llegamos a la edad de los metales, al calcolítico, la edad del cobre. Todas las cosas que se producen durante el Neolítico se asientan durante este periodo. Vemos que la cerámica ya está más estandarizada. La industria lítica es muy perfecta. Sabemos, por ejemplo, que ya están haciendo harinas. Esto es un molino de mano. Con lo cual ya, si están haciendo harina, estamos haciendo gachas o panes o alguna cosa por el estilo. Nos hemos vuelto muy selectos, ya no queremos que esté el cacharro en el suelo. Y empezamos a poner estos carretitos para colocar el cacharro encima.
También nos habla la cerámica. Esto es un embudo. Un embudo, evidentemente, se usa con la funcionalidad de que no se pierda ni una gota del líquido que sea. Entonces, este cacharrillo tan simple nos está hablando que ya existen líquidos, aceites, leches, que se están utilizando y que se procura que no se pierdan. Con lo cual ya nos están hablando incluso de qué es lo que comían. Por estas fechas, sabemos que había divinidades antes, pero claro, estas fechas, ya que hay una agricultura, una ganadería mucho más desarrollada, vienen malas cosechas, vienen plagas, vienen enfermedades, se mueren los animales, se nos agostan las cosechas. ¿Por qué? Pues empezamos a pensar que existe algo más allá que nos puede proteger o nos puede castigar. Y empezamos a creer en dioses, en divinidades. Las divinidades de este periodo se representan con estos dioses, estas divinidades, estos cilindros, con unos ojos tallados, una cabellera y unas marcas faciales. Hay muchas teorías al respecto de qué es lo que representan. Lo que sí es evidente que es algo sagrado, una representación de una divinidad. Estos ídolos cilindros, o ídolos placa también, los hay planos, solo se encuentran en este área, en el suroeste peninsular. Una vez que salimos de este área, no hay. Está claro que hay una unión cultural, una unión en toda esta zona. Creen en divinidades, pero también creen que hay algo más allá de la muerte, que cuando morimos nos vamos a otro sitio, a otra vida. De hecho, muchos de los enterramientos, muchos de los esqueletos que se han excavado en este periodo están acostados, están en posición como si estuvieran durmiendo, el sueño eterno. A estos difuntos se le colocaba su ajuar para que lo utilizaran en el más allá. Tenemos que tener en cuenta que cronológicamente esto coincide con la construcción de las grandes pirámides, con la construcción de las grandes tumbas egipcias. El ajuar tiene el mismo significado, para que lo utilicen los difuntos en su vida del más allá. Bien, aquí lo que tenemos es una representación de metales, de instrumentos metálicos realizados en cobre, hachas planas, puntas palmelas y una selección de otros materiales. Al final de este periodo se produce lo que se denomina cultura campaniforme. Son muy característicos por su llamativa decoración y por el hecho de que nos lo podemos encontrar por toda Europa los mismos vasos. Ya parece que hay una especie de mini globalización a nivel europeo, por lo menos a nivel cultural. Muchos se hablan sobre ellos y servían como regalos, no se sabe en verdad para qué, pero sí se sabe que con el megalitismo se desarrolla la cultura del vaso campaniforme por toda Europa. En estos momentos sabemos que existe un comercio de larga distancia. Los seres humanos siempre hemos sido muy comerciantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro de ese comercio. Ese hacha verde tan brillante está realizada en jade de los Alpes. Es decir, ese hacha vino desde Suiza, andando la persona que la trajo hasta Jerez, unos cuantos kilómetros. Un comercio de muy larga distancia. Este comercio se irá intensificando a lo largo de los milenios hasta que llegamos ya al primer milenio antes de Cristo. Fruto de estos comercios, de estas relaciones comerciales, de este comienzo de las colonizaciones, es la presencia de este casco aparecido en el río Guadalete en 1937. El casco está magníficamente conservado y parece que fue deliberadamente destruido, es decir, el agujero que tiene está hecho de dentro hacia afuera, no ha sido un golpe, y lo que es la nariguera que le falta se le rompió también de manera intencionada, posiblemente para que no pudiera volver a ser usado al ser consagrado, suponemos, a las divinidades de los ríos. Apareció en un vado del río Guadalete. Estas armas
del bronce medio, del bronce final, armas, joyas, normalmente aparecen en vados de río, en cruces de caminos, en puertos de montaña, para de alguna manera consagrar esos espacios, esos espacios que siempre se han considerado que están habitados por espíritus y que los espíritus pues hay que apaciguarlos la mayor parte de las veces. Esa es una de las teorías. Otros piensan, por ejemplo, que era para fortificar esos vados, y o sea, le echaban armas para de alguna manera que estuvieran armados por si venían los enemigos. Hay muchas teorías, pero yo personalmente considero que la más lógica, la más plausible, es la de consagrar esos cruces. Fruto de la interacción entre los indígenas que se encontraban aquí, que estaban haciendo estas cerámicas del bronce final, bronce medio, bronce final, de la interacción con esos fenicios griegos que vienen a colonizar, que vienen a buscar los metales y las riquezas de la tierra, surge el periodo orientalizante. Veremos cómo estas cerámicas se irán transformando con la llegada de las ideas y de los conceptos que vienen de Oriente. El concepto de ciudad, la escritura, el torno de alfarero. Todas estas cosas vienen desde Oriente. También vienen unos nuevos tipos de cerámica, estas cerámicas de engobe rojo pintadas en rojo. Aquí solo tenemos una, pero al cabo de un par de siglos veremos como toda la cerámica es ya roja brillante. Hay un proceso de aculturación impresionante. Los procesos de aculturación son aquellos por los que una cultura se impone a otra, antiguamente de manera muy pausada a través de los siglos, pero en la actualidad es tremendo. Les voy a poner un ejemplo de aculturación brutal. Cuando yo era joven, el día de Todos los Santos se tomaban castañas, huesos de santos y se veía Don Juan Tenorio. Había una película en Estados Unidos que se llamaba Halloween, donde un majara con una máscara mataba a chiquillas. Ahora todo el mundo, los de generaciones menores, son halloweenianos. Todos, lo celebran, todos. Antes tú ibas al colegio con zapatos, ahora vas con lo que antes llamábamos bamba, con zapatillas de deporte. Tú no te ibas a ninguna cadena a comprar hamburguesas, tu madre te las hacía en casa y eran filetes rusos. Eso es la aculturación. Bien, hemos visto los materiales que nos encontrábamos en las ciudades, pero también hay otro tipo de yacimientos arqueológicos de este periodo, que es en el campo. En el Cerro Naranja se excavó justo al circuito de velocidad, de hecho apareció por las obras de construcción del circuito, un asentamiento del siglo IV, III, aquí tenemos parte de la planta que se excavó, con construcciones en tres de sus lados, la parte frontal sin construcciones, todo girando en torno a un patio y con dos grandes pilas de almacenamiento de líquidos revestidas con un mortero hidráulico. Para conservar ¿qué? Aceite, vino, no lo sabemos. Los muros perimetrales también tenían unos refuerzos a tramos constantes. Bien, básicamente esto es la planta de un cortijo en la actualidad. Lo que pasa es que es del siglo IV a.C. Sabemos que desde aquí se comercializaba con todo el mundo. Con la llegada de las culturas orientales se traen también las ánforas. Las ánforas son estos recipientes de cerámica con una forma muy característica, mucho más anchas por arriba que por abajo y terminando casi siempre en pico. Bien, estos recipientes normalmente son para el comercio a larga distancia. Para que no se fuera al garete el barco, se hacía una cama de arena y se clavaban las ánforas. Por eso tienen esos picos para clavarlas. Además, se pueden amontonar y luego apilarlas unas encima de otras. Las ánforas permanecerán durante miles de años. De hecho, vamos a ver posteriormente ánforas romanas. Bien, les he hablado de procesos de aculturación.
como proceso de aculturación el que sufre la península ibérica con la llegada de los romanos. Tenemos que tener en cuenta que quizás por encontrarnos, como expliqué antes, en este espacio geográfico, por aquí han pasado todos los pueblos. Los romanos llegan aquí porque primero entran los cartagineses, con las guerras púnicas, en fin, es una historia muy larga, y llegan los romanos en su conflicto con los púnicos, con los cartagineses. Se imponen a la sociedad indígena y imponen sus normas. Normas por otro lado bastante interesantes, porque son los que empiezan a traer agua corriente desde larga distancia a través de los acueductos que están tan bien hechos, por ejemplo, que en Roma todavía funcionan. La Fontana de Trevi está alimentada todavía por un acueducto de época romana, todavía sigue llevando agua. Las carreteras como las conocemos ahora, las vías, el hormigón, el lenguaje, que todavía estamos hablándolo, sus divinidades. Aquí tenemos Dionisio, a Juno, la diosa más principal del panteón romano, en este caso Juno como Juno Pronuba, la Juno de las novias, a la que le rezaban las novias para tener un buen matrimonio. También nos trae los retratos, las esculturas romanas. Entre ellas destaca este retrato de anciano, apareció en el siglo XIX en mesas de asta. Representa a un señor mayor y lo han representado sin ninguna caridad. La carne descolgada, flácida, la papada flácida, todas las arrugas, los signos de la edad. De todas maneras, durante la República Romana se consideraba que la virtud de un hombre romano estaba en trabajar, en ser frugal, no tener lujos, seguir trabajando el campo, es decir, todas esas cosas que la intemperie te va marcando en la cara, te va arrugando, te va haciendo, te va envejeciendo la piel. Esas virtudes que se consideraban principales para los romanos es la que representan también estos retratos. Estoy hablando de la llegada de los romanos a la península ibérica. No debemos de pensar que fue una entrada pacífica en absoluto. Sabemos que hasta Regia se sublevó contra los romanos. Los romanos la atacaron, la vencieron y en castigo le desmembraron todo su territorio. Esta inscripción es una réplica, el original está en el Louvre. Llegó al museo gracias a la Asociación de Amigos del Museo que la pagaron. Es la inscripción latina más antigua de la península ibérica. Y en ella dice que Lucio Emilio, hijo de Lucio, el emperador, decretó que los siervos de los astenses que habitaban en las Turres y las Butanas fueran hombres libres, y asimismo ordenó que tomaran y mantuvieran el campo y la ciudad que en aquel momento poseían, mientras así lo quisiera el pueblo y el Senado de Roma. Siervos de los astenses, es decir, hasta tenía un control sobre prácticamente la mayor parte de la provincia de Cádiz. ¿Qué hacen los romanos? Le dan donde más le duele, en la cartera. Le desmiembran el territorio y la someten de esa manera. Los romanos traen más cosas de lo que ya les he dicho, nuevas cerámicas campanienses, que son esas cerámicas negras imitando a cerámicas griegas. Tenemos que tener en cuenta, como ya les he dicho antes, que la Campania era griega, el sur de Italia era griego. Y posteriormente harán otra cerámica de un rojo brillante, muy intenso, que se llama terra sigillata, es decir, cerámica con sello, sigillum, sello. Normalmente le ponían un sello a los cacharros, un sello de fabricante, para saber quién había fabricado ese cacharro y de dónde procedía. Junto a las cerámicas, tanto de lujo como las cerámicas más comunes, existen otros objetos procedentes de mesas de asta de uso cotidiano: ungüentarios, lucernas, agujas, todo lo que se encontraba
en un ajuar doméstico normal y corriente. Entre ellos nos encontramos también estos amuletos fálicos. No tienen ningún carácter sexual, aunque lo pueda parecer. Para evitar el mal de ojo, Varrón, un historiador romano, decía que había que poner un objeto obsceno, obscenum, para que el que intentara echar mal de ojo mirara primero ese objeto obsceno y el mal de ojo se fuera a ese objeto y no a la persona que lo portaba. Por eso hay algunos tan pequeños, porque se colgaban también en las cunas de los niños. Incluso lo llevaban las embarazadas para evitar el mal de ojo. Muchas veces se representa el pene con una higa. La higa es este símbolo que se sigue utilizando. Si ustedes van a Santiago de Compostela, encontrarán higas hechas en azabache, todavía en la actualidad, precisamente con el mismo objetivo de evitar el mal de ojo. Los romanos seguían utilizando las ánforas, lo que pasa es que hay una tipología muy diversa. Algunas servían para llevar aceite, como aquella, que no se podía volver a usar, porque el aceite impregna el barro, la arcilla, y cualquier cosa que se vuelva a echar sobre ese contenedor se agriaría. Los romanos eran unas personas muy inteligentes y colocaban unas inscripciones llamadas tituli picti sobre las ánforas. Aquí tenemos una que pone vinus de, no sabemos de dónde es el vino. Posiblemente la ánfora está hecha aquí, con que quizás fuera vino de aquí. Ponían quién era el fabricante, dónde se había producido, cuánto pesaba con el contenido, cuánto pesaba sin el contenido y en qué puertos iba haciendo escala. Si cuando llegaba a Roma no coincidían los datos con lo que estaba escrito, alguien tenía un problema. Hemos visto cómo vivían los romanos, ahora vamos a ver un poquito cómo morían. Los romanos normalmente o se inhumaban o se incineraban. Inhumar viene de inhumus, en tierra, y siempre llevaban un ajuar. Aquí tenemos una representación de distintas piezas de ajuar de los enterramientos romanos. Muchas veces lo que siempre se encuentra es una lucerna, muchas veces un espejo y una pequeña moneda para pagarle a Caronte el pasaje de la laguna Estigia. También colocaban inscripciones sobre las tumbas. Estas tumbas podían ser pequeñas o pequeños nichos llamados columbarios. De hecho, los columbarios actuales son una copia de los columbarios romanos. Y sobre esos pequeños nichos donde estaban las urnas cinerarias se colocaba una lápida con datos relativos al difunto o a la difunta. Una de las más bonitas que tenemos aquí es esta, de la Nunnia Communis, a mí me gusta sobre todo, porque dice, Nunnia Communis, aquí está enterrada, querida por los suyos, te ruego caminante, digas, sea para ti la tierra leve. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los cementerios romanos estaban a las afueras de las ciudades, en los caminos principales, con lo cual esta pequeña inscripción está pidiéndole, por favor, que le recen una oración a esa persona que era querida por su familia. A finales del siglo V y el siglo VI se producen las invasiones bárbaras del Imperio Romano. En la península ibérica se instalarán principalmente los visigodos, que crearon uno de los reinos más estables de todos los reinos bárbaros de la Alta Edad Media. Aquí tenemos una representación de las cerámicas visigodas, de broches, de cinturón hechos en bronce, pero también sabemos, y aquí tenemos la constancia, que los hispanorromanos que vivían aquí, cuando llegan los visigodos, no los admiten con mucha alegría, no están muy contentos con los visigodos. De hecho, casi todas las rebeliones que existen durante el reinado visigodo son en Hispania, en la Bética. No estaban muy a gusto con ellos y, de hecho, los visigodos tuvieron muchos problemas constantemente. Me parece que si hubo 2 reyes que murieron en la cama, son muchos. Los demás murieron todos envenenados, apuñalados o de mala manera. Traen una cultura nueva, primero son cristianos arrianos, luego se harán cristianos católicos. Eso ayudará también
a que los hispanos romanos más o menos empiezan a admitirlo, porque eran todos católicos. Entonces también, aparte del conflicto de cultura, también existía un conflicto de religiones. Este río revuelto fue ganancia de pescadores, porque al final del reinado visigodo llegan los musulmanes y conquistan la península ibérica. El periodo de mayor esplendor de la península ibérica durante el Islam será el Califato de Córdoba. Córdoba pasará a ser una de las ciudades, si no la ciudad más importante de toda Europa, y desde luego la más poblada. Durante este periodo, Abderramán III construye Medina Zahara, la ciudad todo lujo, toda ostentación. De hecho, ese capitel procede de Medina Zahara. No sabemos cómo llegó a Jerez. Hay que tener en cuenta que Medina Zahara dura 60 y pocos años y inmediatamente después fue saqueada. Y fue saqueada durante siglos. Es decir, en un momento de esos saqueos llegó este capitel a Jerez. La máxima expresión de la cerámica de época del califato es la cerámica en verde y manganeso. Primero se empieza a producir en Córdoba y en Medina Zahara, y de allí proceden este plato, una de las joyas del museo, este plato con una representación de un ciervo, la copa y este pequeño cuenco con un damero. Con la caída del califato se crean los reinos de taifas a partir del siglo XI. Estos pequeños reinos intentan emular el esplendor del califato, aunque son muy pequeñillos, intentan ponerse alza en los zapatos para parecer más altos, y siguen imitando las cerámicas en verde y manganeso, pero ya de un nivel un poquito peor. Parece que estas con estos círculos concéntricos se están haciendo aquí en Jerez. Tenemos aquí una representación de materiales procedentes del Alcázar de Jerez. El Alcázar de Jerez lo hemos puesto aparte de la ciudad porque en verdad estaba dentro y fuera de la ciudad. Estaba amurallado por fuera y por dentro de la ciudad. Era una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Tenemos materiales procedentes de allí, de distintos pozos, de vertidos, de los siglos XI, algunos quizás de finales del siglo X, pero que nos hablan del nivel económico, socioeconómico de los habitantes del Alcázar. Entre ellos, este peine de marfil con la representación de una liebre. El marfil fue, es y será caro, muy caro, un objeto de lujo, con lo cual la persona que vivía allí y tenía la capacidad de adquirir un peine de marfil demostraba un nivel socioeconómico bastante alto. Estos ya son una representación de materiales de los siglos XII y XIII que también nos demuestra el poder económico de los habitantes del Alcázar en ese periodo. Son un panel de yesería que cubrían las paredes de lo que hemos venido a denominar pabellón real. De allí también proceden estas tejas, que están epigrafiadas con el año de construcción del edificio. Es decir, era un edificio muy notable, muy importante. Con el periodo Almohade hemos intentado hacer una pequeña reconstrucción ideal de los espacios en los que se dividía una ciudad. Justo antes de entrar en una ciudad islámica de la Edad Media, nos encontrábamos con el cementerio. Estas son fotografías de algunos enterramientos excavados en la Plaza del Arenal. Se enterraban de lado, mirando hacia la Meca. Por eso hemos colocado estas fotografías en esa posición. No para que la gente se dé un porrazo en la espinilla, sino porque están mirando hacia la Meca. La mayoría de los enterramientos eran muy simples, fosas excavadas en el suelo, cubiertas con una serie de tejas. Eso no quiere decir que no hubiera mausoleos y tumbas más importantes, ya que aquí tenemos una lápida funeraria hecha en mármol. Después de pasar por el cementerio nos encontramos con la muralla. Jerez tenía 50 hectáreas amuralladas y en ellas habían 4 puertas: la puerta de Sevilla, la puerta del Real, la puerta de Rota y la puerta de Santiago. Todavía se pueden ver restos de la puerta de Sevilla y de la puerta del Real aún en pie en la ciudad. Las puertas eran todas en ángulos rectos, eran puertas en recodo para evitar la entrada de los enemigos. De hecho, sabemos que la ciudad de Jerez jamás fue derrotada porque entraran los enemigos, fue derrotada por asedio, por hambre, o en el siglo XV por una tradición que abrieron una puertecita para que entrara
el duque de Cádiz. Sobre las puertas, todas tenían una inscripción invocando a Alá para proteger la puerta del mal y de la entrada de enemigos. Entramos en la ciudad y paseamos por una de sus calles. Aquí tenemos una representación de lo que nos podíamos encontrar en las calles, la gente comerciando con ellos, con cerámicas de distintas características técnicas de decoración. Cuerda seca total, estampillados, cuerda seca parcial, esgrafiados. Los esgrafiados, básicamente, para que lo entienda la gente, cuando teníamos pretecnología, como se llamaba entonces, se ponían ceras de colores y luego se cubría con negro. Ese negro se rayaba y salía el dibujo de pues básicamente el esgrafiado es esa técnica decorativa. Pero ¿qué sería de una ciudad sin sus habitantes y sus casas? No sería una ciudad. Les invito a entrar en una casa islámica. Esta recreación de una casa islámica está basada en los restos de una casa que se excavó en la Plaza del Arenal, en el arrabal islámico de la Plaza del Arenal. Tiene todas las estancias características de una casa islámica. El zaguán, donde se recibía a la gente que no era íntima de la familia, el patio, en torno al cual giraba toda la vida, la letrina, la despensa. Tenemos que tener en cuenta que entonces no había frigoríficos, entonces para conservar los alimentos había que tenerlos en un sitio fresco, seco. Otra de las estancias es la cocina, donde tenemos aquí todos los útiles de una cocina islámica del siglo XII, y el salón, básicamente es donde se vivía, se desarrollaba la vida, donde se comía, se recibía a los amigos, a los familiares. A estos salones se habían unas pequeñas habitaciones que se usaban solo para dormir, denominadas alcobas. Bien, en estas dos vitrinas tenemos objetos de la vida cotidiana que por sus pequeñas dimensiones no han podido ser expuestos en la recreación de la casa islámica. Son básicamente útiles normales, pinzas, collares, amuletos de distintos índoles, pipas de hachís, tanto de hachís y no solo de hachís. Los inhaladores no existían porque no se había inventado el émbolo. Entonces muchos médicos metían en la pipa las hierbas medicinales, se aspiraba y llegaba a los pulmones. Eso no quiere decir que no se fumara hachís, Y aquí otra serie de objetos en hueso tallado, de muy diversa índole también. También tenemos silbatos que se les regalaba a los niños en las fiestas de primavera, posibles piezas de ajedrez, agujas para el cabello, un mango, posiblemente un mango de un abanico o de un fladero, de un espantamoscas, y un pequeño tambor, un atabal. A partir del siglo XIII Jerez pasa a ser cristiana y entra en las rutas comerciales de la península ibérica. Eso no quiere decir que antes no hubiera tenido un comercio extenso. De hecho, aunque la frontera existía, el comercio la traspasaba. Estas cerámicas de loza dorada están hechas en Málaga, en la Málaga musulmana, pero fueron halladas en la Jerez cristiana. Es decir, hay un comercio que traspasa la frontera. Estas cerámicas de loza dorada, de un nivel muy importante, pasaron luego a fabricarse en Valencia, en Paterna y en Manises. Fueron alarices de artesanos de Málaga los que se fueron a esa zona y de hecho al principio se la llamaba obra de Malica, obra de Málaga. Esta loza dorada se exportó al mundo entero, era un bien muy preciado. Aquí tenemos una colección bastante interesante de loza dorada. Sabiendo de la existencia de un comercio internacional
a través de estos alabastros ingleses. Se encontraron en el Espíritu Santo, en Santiago, Santiago, y en el Hospital de la Sangre, en la calle Tasbir. Es el sitio donde más alabastros ingleses hay en Andalucía, en Jerez. ¿Por qué? Porque siempre ha existido un comercio con Inglaterra a través del vino y el trigo, y, como dicen alguna gente, si vas llevas, si vienes traes. Entonces los barcos iban con el vino y el trigo y se traían objetos de alabastro, de cuero, de acero. Hay un comercio muy importante. Hemos visto comercio nacional, internacional y un comercio local. Estas cerámicas están hechas en Sevilla o en Jerez. Y decimos que puedan estar hechas en Jerez porque en un testar, en un sitio donde se tiraban los fallos de horno de la calle Sevilla, se encontraron estos fallos de la fabricación de este tipo de platos, con lo cual sabemos que se estaban fabricando en Jerez durante el siglo XV. Algunos son de una modernidad impresionante. Ya llegamos al siglo XV y aquí nos encontramos con una exposición de vidrios, posiblemente una de las colecciones más importantes de vidrios de la Edad Media que hay en España. No están expuestos todos porque no nos cabe. La mayoría de ellos procede de la calle Aire, Manuel María González calle Aire, de la que fue la casa de los Pérez de Gallego. Aparecieron todos tirados en un pozo y son de una calidad excepcional. Junto con ellos tenemos otros objetos como joyas de azabache, pulseras y anillos de plata, o estas pulseras hechas en vidrio, soplados como una toniza. Con la Edad Moderna sí que hay un comercio internacional de larga distancia. La nobleza empieza a adquirir productos de lujo del mundo entero. Aquí tenemos azulejos holandeses, cerámicas italianas de distintos sitios, Montelupo, que es un pueblito muy cerca de Florencia, Génova, Pisa, cerámicas de Lisboa, cerámicas alemanas, inglesas y porcelanas chinas. Esta porcelana la tenemos así expuesta porque abajo tiene el sello de fabricación. Mi chino no es muy bueno, lo siento, pero pone Da Ming Yan Zhou, que quiere decir hecho en la gran dinastía Ming. O sea, sabemos que esa porcelana es de la época de la dinastía Ming del siglo XVII. Estas son las piezas originales que tenía la nobleza, las importadas. Sin embargo, siempre ha habido una clase media que ha querido imitar a las clases más altas y hacían estas copias o estas cerámicas contrahechas al estilo de aquellas. Por ejemplo, esta azul imitando al azul beretino, esta con personajes de la comedia del arte imitando aquella con representaciones mitológicas, imitando a las cerámicas holandesas o a las porcelanas chinas. Siempre ha habido un intento de... Incluso tenemos esta que imita a cerámicas francesas y es una vacía de barbero. Hemos visto la nobleza como vive, esa pequeña clase media burguesa. Otra de los estamentos de la Edad Moderna es la Iglesia. Tenía tanta capacidad económica que la mayoría de las obras de arte que nos encontramos en las ciudades andaluzas, sobre todo, pertenecían a la Iglesia o pertenecieron. Incluso fabricaban sus propias vajillas con los escudos de las órdenes. Aquí tenemos Cáritas con el sol de los mínimos de la Victoria, Santo Domingo, San Francisco, los jesuitas, el hierro de la Cartuja, la granada con la estrella de San Juan de Dios. Nos hablan muchas cosas estos pequeños objetos. Aquí hay una pequeña medalla aparecida en un cementerio junto a la iglesia de la Merced con la Virgen de Loreto y el Santísimo Crucifijo de Xirogo. Estas dos advocaciones juntas, nada más que se encuentran en Roma, en una iglesia, en la iglesia de San Salvatore in Lauro. Es decir, la persona enterrada en la Merced posiblemente era
de esta hermandad en Roma. Evidentemente, esas obras de arte se siguen encontrando en las iglesias. Aquí tenemos una representación del sitial de los padres de la Cartuja. Cuando los padres se fueron de Jerez, nos donaron este sitial al Museo Arqueológico. Representa a Santa Marta. Fue construido en 1550-52 por Jerónimo de Valencia y Cristóbal Guaisín. Es una verdadera maravilla del Renacimiento español. Sabemos que es Santa Marta porque lleva el hisopo con agua bendita y la tarasca atada. Este pequeño dragón es la tarasca de Tarascón, en Francia. Una leyenda muy curiosa. Bien, hemos visto la nobleza, esa pequeña burguesía, la iglesia. Pero, ¿y las clases humildes? ¿Cómo vivían? Pues, a través de estos cuadros de grandes artistas del siglo XVII, hemos hecho una recreación con cerámicas aparecidas en excavaciones arqueológicas de Jerez. Aquí, por ejemplo, tenemos Santa Justa y Rufina de Murillo, con los cacharros dibujados del siglo XVII, y aquí los que han aparecido en las excavaciones arqueológicas de Jerez. A través de estos cuadros hemos intentado reconstruir un poco la vida de esa clase humilde, que normalmente nunca está representada en ningún sitio. Bueno, espero que con estas palabras que les he dado se les haga más fácil y más apetecible venir a visitar al Museo de Jerez. Aquí les estaremos esperando. Muchas gracias.